entre resistencia, ¿verdad?, entre intensidad y voltaje. Cuando usted pone un circuito en serie, como el que estamos viendo a continuación, usted entenderá que en la fuente, batería a 12 voltios, porque estamos en vehículo liviano, la diferencia de potencial se establece entre dos puntos, entre este positivo y su punto de llegada a tierra. Como hay una diferencia de potencial, cuando usted cierre el circuito, cada resistencia va a provocar, miren bien interesante, una caída de voltaje. Obviamente, la resistencia más fuerte es la que más acapara la fuerza de, por así decirlo, o más acapara esa diferencia de potencial. Por ejemplo, si nosotros tomáramos y le diéramos valor a cualquiera de estas tres resistencias y efectuáramos el algoritmo, la razón matemática, veremos que se cumple todo lo que las características describen de un circuito en serie. Por ejemplo, que la resistencia total del circuito es igual a la suma de todas las resistencias, que la suma de las caídas de voltaje es igual a voltaje fuente. También podemos establecer que si 2 amperios abandonan la batería, 2 amperios regresan a la batería. O sea que a lo largo del circuito la intensidad sigue siendo la misma. ¿Ven qué interesante? Pero la diferencia de potencial va cambiando en función a el valor resistivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Dibujen ustedes eso y le vamos a poner los siguientes valores. De izquierda a derecha, repito, de izquierda a derecha, hacen un dibujo y le ponen R1, R2 y R3. R1, R2 y R3. Y van a darle los siguientes valores. Le van a dar 8 a R1 con símbolo de ohm, al otro le van a dar 6 y al otro le van a dar 3. Entonces queda así: R1 8 ohmios, R2 6 ohmios y R3 3 ohmios. Ok, ahora sí, vamos a calcular lo que siempre les vamos a pedir, que es, señores, la resistencia total del circuito. Compañero, ¿cuál sería, Rubén, la resistencia total del circuito en serie? Según lo que hemos dicho en las características de un circuito en serie. ¿Qué diría, Rubén? ¿Sería la suma de todas las resistencias o no? Sí sería. Entonces, ¿cuánto es, Rubén? Pueden sacar la calculadora de antemano. 17. Entonces ya tenemos el primer valor. 17 ¿qué? Ohmios. Quiere decir, señores, aquí interesante, que si yo desconecto el circuito de su alimentación positiva y de su alimentación negativa y pongo un ohmímetro, según sea la temperatura, oigan qué interesante, me va a dar un valor aproximado a 17 ohmios. ¿Por qué? Porque no va a ser tan preciso, porque la temperatura hace variar a la resistencia. Ya habíamos hablado que a bajas temperaturas la corriente fluye mejor, pero a altas tiende a ser más resistiva el paso. Ok, ya tenemos esto. Entonces, como estamos trabajando con la base inicial de la ley de Ohm, siempre dibujamos la ley de Ohm en un rinconcito ahí para apoyarnos. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Si ustedes notan aquí, ya tenemos resistencia, ¿verdad? Y como ya tenemos resistencia y tenemos voltaje, ¿cuánto es el voltaje, compañeros? 12. Entonces podemos taparla ahí y averiguamos la I. La intensidad total del circuito, ¿cuánto equivale, señores? Voltaje entre resistencia. Y esto es igual a 12 entre 17. ¿Cuánto da, señores? 0,7. ¿Perdón? 0,7. Ese es la resistencia, la intensidad. Quiere decir que
700 miliamperes, que es muy interesante, 700 miliamperes abandonan la batería y regresan 700 miliamperes. Porque, óiganme bien, señores, en un circuito en serie, la intensidad se mantiene a lo largo, no cambia, siempre va a ser. Lo comprobamos con el programita de software que les digo. ¿Se acuerdan? Ayer hicimos la comprobación. Hasta el momento, ¿hay alguna duda de cómo lo vamos resolviendo? ¿Tienen alguna duda, señores? No importa si preguntan cualquier cosita que ustedes consideren que no vale preguntar, es interesante, no hay pregunta tonta, señores. Para averiguar el... Perdón, primero. No, que todo es una pregunta. Exacto. William. Por ejemplo, para averiguar el amperaje de un fusible de 15, Ajá. se multiplica por 0.80. Ajá. ¿Está bien? Sí, 15 por 0.80, ¿cuánto le da? 12. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si hay una corriente nominal de 15 amperios, ¿verdad? De 15 amperios, una corriente nominal de 15 amperios, Ajá. será protegido por... No, perdón. No sirve. ¿Usted está preguntando fusible o corriente nominal? No sirve. Ah, usted tiene un fusible Sí. y quiere averiguar la corriente. Sí, el amperaje. Ah, bueno, entonces al revés. Se multiplica. No. Usted tiene el valor del fusible. Sí. Por 0.80, ¿cuánto le da? Bueno, 12 amperes. sí, no, está ahí. Sí, está bien. Está bien. Sí. Tenía esa duda. ¿Por qué? ¿Por qué la razón de la duda? Los fusibles siempre van a proteger un poco más allá, más arriba, ¿verdad? Un poquito más arriba. Entonces usted me dice que tenía un fusible 15, está protegiendo a un elemento que funciona con 12 amperes. ¿Les queda duda con eso? ¿Otra duda por ahí? ¿Alguien que levantó la mano? Ok, don William, ¿dudas sobre el circuito en serie? Ok, hasta ahí van entendiendo qué fue lo que resolví el circuito en serie. Rubén. El voltaje y la intensidad. El voltaje. Yo resolví aquí de aquel circuito en serie, sé que el voltaje siempre va a ser 2. Entonces voy a calcular la R total. Dijimos que la R total se calcula la suma de todas las resistencias que penden de una sola línea y me da la resistencia total. Con esto me la llevé aquí, ya tengo voltaje y R total. Averiguo intensidad total. Intensidad total la tapo y el voltaje entre resistencia, lo ven aquí. Voltaje entre resistencia me da 0.7. ¿Qué, señores? Amperes. ¿Está bien? Miliamperes sería eso. Bueno, aquí yo pongo amperes porque entiendo que no hay un amper, hay 0.7. Y si yo quisiera expresarlo así, pongo así 700 miliamperes. Es lo mismo, los dos, nada más que representados con magnitudes diferentes, unidades diferentes. Miliamperes, su múltiplo y amperes, la unidad. Pregunta, señores, ahora voy a calcular cada vez que el voltaje atraviesa R1, R2 y R3, ¿cuánto él va? ¿Cuánto él va? Cayendo. Entonces, vean, voltaje en R1, vean, le pongo así, voltaje en R1, vean cómo lo hago. ¿Y cuánto vale R1? 8. Entonces es intensidad, ¿cuánto sería? Intensidad 0.7 por resistencia. ¿Cuánto sería la resistencia? 5.6. Señores, la resistencia, ¿cuánto sería? 8, muy bien. Porque es la resistencia específica a él. Voy con voltaje en R2. Sería, el amperio no cambia. ¿Por cuánto, señores? Por 6, muy bien. Sería voltaje en R3. Sería
.7 porque la corriente no cambia y esto es igual a 3. Lo resolvemos. Dicten el primero, .7 por 8, .7 por 8. 5.6, 5.6. Muy bien. 5.6, ¿qué, señores? Voltios. Voltios. La otra, por favor. 4.8. Muy bien. La otra, por favor. 2.4. Ok. Compañero, súmeme todas las caídas de voltaje a ver cuánto le da. 12.8. Muy bien. Siempre el voltaje de la fuente se asemeja o da la misma magnitud que el voltaje o la suma de todas las caídas de voltaje. Dicho de otra manera, cada resistencia fue dejándose eso. ¿Cómo interpreto yo esto? Por ejemplo, díganme ustedes, señores conocedores, ¿cuál es la resistencia más alta de las tres que leí? ¿R1, R2 o R3? R1, muy bien, excelente, es R1. Entonces, ¿él se dejó cuánto de los 12 voltios? 5 puntos. Muy bien. ¿Y la más bajita, cuál es? ¿Cuánto se dejó? Muy bien, están entendiendo la razón lógica en su cabeza de que en un circuito en serie, cada resistencia que es atravesada por el voltaje, la diferencia de potencial o la fuerza, sufre caídas. Y las caídas más severas, ¿dónde la tiene? No, no es la primera, en la cual, Ah, la última. no, en la cual va a tener la caída más severa. No, eso es regla general, no es solo para esto. En la más cual de la resistencia. Bueno, más alta. En la más alta, señores, eso es la ciencia del circuito en serie. El voltaje sale a hacer esto en la batería. Pero donde ella va atravesando los medios, o los estados o estadios, ella va subiendo caídas de impulso. Y cada caída va a ser severa, pero siempre la más severa va a ser el valor resistente. Entonces lo interesante de eso es que si hay 12 voltios, Perdón, yo leí los resultados con 0.8. ¿Perdón? 0.7. Digamos, la OR2 es 4.2. no 4.8, No, porque yo se la di con 0.8. entonces es 4. Bueno, pero es un detalle. 4.2. Siempre, La última 2.1. bueno, no importa, pero es cuestión de cuántos múltiplos uso yo en la calculadora. Si le meto dos numeritos más o menos. Rubén, ¿cómo lo ve? ¿Entendió la esquemática? ¿Entendió el cálculo? ¿Entendió en su cabeza, digamos, que en un circuito en serie la corriente no cambia? A lo largo del circuito en serie se mantiene. ¿Cómo explico eso? Muy sencillo. La corriente es simplemente los electrones que tratan de buscar la igualdad. Pero, debido a que están en serie, los electrones, donde van, el empuje va perdiendo, por así decirlo, fuerza por cada resistencia que se coloque. Pero ellos se filtran y llegan hasta la batería. Pero al último le cuesta mucho llegar a hacer la igualdad en el circuito. Dicho de otra manera, cada resistencia va a provocar una caída de voltaje. Y esa caída de voltaje es directamente proporcional a la resistencia por donde esté pasando. ¿Por qué? Recuerden la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la corriente es proporcional al voltaje. ¿Me entiende? E inversamente proporcional a quién. Muy bien. Entonces, si la resistencia sube, ¿verdad? Por así decirlo, el voltaje baja. Y eso lo podemos ver claramente aquí. La primera, que era más alta, se tragó más de los 12 voltios, hizo que el voltaje bajara más. ¿Entienden? Un relay puede hacer una caída de voltaje. Claro, porque un relay es un paso. Un relay, cuando veamos la naturaleza del relay y su funcionamiento básico, vamos a ver que un relay tiene
dos sistemas internos, uno de control y uno de potencia. El de control es de bajo amperaje, le voy a decir que no maneja ni .40 amperios, o sea, 0.40 de amperios, quiere decir que son 40 miliamperios o 50 miliamperios. Con ese de baja intensidad maneja un relay hasta 60 amperios, hay relays de 60 amperios en su grado de potencia. Ok. ¿Y necesitan repasar este en serie? ¿Hay algo que no entiendan de los circuitos en serie, de todo lo que hemos hablado, señores? El circuito en serie se usa, por ejemplo, en las resistencias del defrost. Cuando usted pone la primera velocidad, ¿cómo sale aire? ¿Bajito o muy fuerte? Muy bien, pasa por más resistencias en serie. Cuando pasa el segundo, incrementa, pasa por menos resistencias en serie. Y cuando pasa por el tercero, aumenta la velocidad, pasa por menos. Y ya el que sea directo, que no pasa por ninguna red, sopla fuerte, pues ahí hay un circuito en serie, por lo menos de los sistemas convencionales. ¿Alguna duda del circuito en serie, señor? ¿Lo comprendo? ¿Y cómo lo identificamos? Porque las resistencias están pendiendo solo de un hilo. La corriente las usa como puente. Ahora sí, para permiso. Propio. Ok. Seguimos con el otro circuito. Es un circuito más complejo. Se llama circuito en paralelo. Vamos a ver las mismas características. Entonces, antes de pasar a ver eso, quiero que les quede bien claras las características de un circuito en serie. La resistencia total es igual a la suma de las resistencias, don William. Rubén, cada resistencia provoca una caída de voltaje y la suma de las caídas de voltaje es igual a el voltaje de la batería. Otra característica que tienen los circuitos en serie es que a lo largo del circuito 2 amperes o 1 ampere abandona la batería y regresa a ese mismo amperaje. Esos son los más importantes características del circuito en serie. Ahora sí, vamos a ver el circuito llamado en paralelo. ¿Cómo lo identificamos propiamente en su arquitectura? Ya las resistencias no son atravesadas por un solo hilo, penden de 2 hilos, un ramal positivo y un ramal negativo. Analícenlo, señores, interiorícenlo, veanlo ahí. Ok, si ustedes ven claramente lo que está sucediendo ahí, yo les puedo decir que en un circuito en paralelo, cada consumidor tiene independientemente su lado de descarga y su lado de carga. Ya él no es parte de la línea, sino que una línea alimenta a varios consumidores. Entonces le da características muy propias al circuito en paralelo. Por ejemplo, una de las características más importantes es la siguiente. Presten atención. Primero, aquí no se habla de pérdida de voltaje. El voltaje siempre se mantiene. Eso es una de las características que va a tener el voltaje, siempre se va a mantener. No hay caídas ahí. No hablamos de caídas de voltaje. Otro detalle de sus características es que la resistencia total siempre va a ser igual o menor a la menor de las resistencias. Voy de nuevo. Si aquí hay 3 resistencias, por ejemplo hay 6, 4 y 2, 6, 4 y 2. La ley, o por lo menos la característica, dice que la resistencia total de todo el circuito siempre va a ser menor a la menor o igual. Oigan bien la palabra, menor a la menor o igual a la menor. Siempre eso. Entonces se tiene que cumplir que si yo les dije que la más baja que les dije, ¿cuál fue? 2. Entonces la resistencia total del circuito va a ser, puede ser 2 o para abajo de 2. Otra característica que tiene el circuito
en paralelo es que la corriente se distribuye por el ramal, ¿verdad?, en diferentes consumos. La corriente varía, la corriente no se mantiene, la corriente va a ser afectada propiamente por cada uno de los ramales. Dicho eso, si la intensidad total, oigan bien qué interesante, de un circuito, total de un circuito, la intensidad, no estoy hablando de resistencia, estoy hablando de electrones, de amperios. Si la intensidad total, por ejemplo, es 18, cada una de estas le tocará 6. ¿Ven? Uno iría y pensaría eso, pero no, va en función del valor resistivo que tenga cada una de las resistencias. ¿Qué le quiero decir? Que aquí cuando resolvamos vamos a ver que cada resistencia va a tomar parte de ese amperaje, de esa intensidad, en función de su valor resistivo. O sea, que el voltaje se mantiene, pero las resistencias sufren cambios en función de los consumidores. Eso es lo que les quiero decir. ¿Se podría afectar las características como la anterior? Sí, claro, ya hacemos un repaso. Lo que quiero es que lo vayan interiorizando. Primero que lo identifiquen por estas dos situaciones. Está pegado a dos cuerdas. Está pegado a dos cuerdas. O sea, dos ramales, uno de carga y otro de descarga. Que el voltaje se mantiene a lo largo del circuito. Que la corriente se distribuye en función de los consumidores, o sea, es variable. Y dentro de los detallillos interesantes también tenemos que la resistencia total siempre va a ser igual o menor a la menor de la resistencia. Entonces voy a dictar, pongan ahí, características del circuito en paralelo. Características del circuito en paralelo. Número 1, la resistencia total es siempre igual o menor a la menor de las resistencias sobre los consumidores. La resistencia total del circuito es siempre igual o menor a la menor de las resistencias. Es igual o menor a la menor De las resistencias, exacto. Es igual, ¿no? Sí, voy, la resistencia total es igual o menor a la menor de las resistencias del circuito. Es igual o menor Por ser aterrizado puede llegar a menor. ¿Ah? Por ser aterrizado puede llegar a menor. Sí, lo que le quiero decir es que tanto el circuito de serie como el circuito en paralelo son aterrizados, pero lo que cambia en ellos es el flujo, la manera en que atraviesan los consumidores. Una los atraviesa por solo un hilo, se llama en serie, y otro tiene para atravesar diferentes rutas. Y como tiene diferentes rutas, la corriente tiene un sentido perezoso y trata siempre de irse. No, la que menor resistencia tenga. Por eso las tierras en el vehículo son tan importantes. Yo les comentaba en cursos pasados de que, por ejemplo, una de las fallas comunes en camiones es muy dada, o en vehículos que vienen de talleres de pintura, es que empiezan a quemar los roles de bocina. ¿Se acuerda? Lo habíamos comentado. Y usted le cambia los roles, la grasa, y los vuelve a quemar en cuestión de meses. Y usted viene el reclamo del cliente y le dice: mire señor, ¿qué me hizo los roles? Usted no sabe ajustar roles, no sabe precargarlos. Vea cómo salieron picados. Le ponen roles Viking o alemanes con grasa súper y los vuelve a picar. Pues resulta que el vehículo lo que tenía era un problema eléctrico de tierras. La corriente busca siempre morir al lado negativo, busca la tierra, por así decirlo, en ese sentido.
Y al no encontrarla en el vehículo, trata de hacer la Tierra hacia el planeta. El planeta tiene símbolo eléctrico, el planeta es negativo. Por eso la palabra Tierra viene del planeta Tierra, porque es negativo. Entonces la corriente trata de brincar desde los aros hasta el planeta Tierra a buscar Tierra, símbolo negativo. La sería del chasis que quiere aterrizarse Pero los puntos más bajos, ¿cuáles son? a las ruedas. Pero no lo va a lograr, entonces se provoca un reflujo que causa un arco voltaico que pica las camisas. La solución al problema no era la grasa, compañero, no era el cambio de roles, era simplemente aterrizar bien los cables negativos a chasis y carrocería. La Tierra es utilizada de manera de drenado, y si no la tienen provocan reflujo, que es un concepto en electricidad, que es donde la corriente pega, no encuentra ahí, se devuelve y ya viene positiva. Eso es lo interesante. Eso provoca una serie de fenómenos, por ejemplo, cables de embrague, cables de clutch, cables de acelerador al rojo vivo, calientes, se funden, porque buscan tierra a como haya lugar y no la hay. Entonces es un detalle importante. Y si nos metemos en la electrónica, si están presentes, Dios quiera que sí, en el próximo curso, van a ver cómo afecta a las computadoras una pérdida de masa digital. Ok, perfecto. Resuelto eso, voy con la otra característica. Una definición de paralelo, circuito paralelo. En el circuito en paralelo, y las resistencias penden de dos hilos, no de uno, penden de dos hilos, lado de carga y lado de descarga. Y en paralelo, si pueden ver en el vehículo cualquier cantidad de circuitos, desde halógenos hasta sistema de luces, pasando por muelles de precalentamiento a veces. Bueno, dijimos que la resistencia total en un circuito en paralelo es igual a la menor de las resistencias, o puede ser un poquito menor. Después, la tensión, oigan, el voltaje, tensión se mantiene a lo largo del circuito. Esa es una característica de los circuitos en paralelo. Luego, ¿Se mantiene? a lo largo del circuito. O sea que en un circuito en paralelo, usted mide en cualquier punto que mide. Ahora vamos a meterlo al programa. Aquí tengo la fila de llaves para el programa, el que quiere la pone ahí, pero ahora confunden porque no la garantía la pierden ahí usando el portón. Ahí pueden poner la llave. Ok, señores, y el voltaje se mantiene a lo largo de los ramales, pero la corriente no, esa es otra característica. La corriente no es constante, sino que tiene fluctuaciones en función a las resistencias. Entonces pueden poner que la corriente en un circuito en paralelo cambia en función de las resistencias. Esa es la 3. ¿Cómo es? La corriente, amperios, cambia a lo largo del circuito en función de las resistencias. ¿Circuito? La corriente cambia a lo largo de la resistencia. Ajá, muy bien. La corriente cambia a lo largo del circuito en función de las resistencias. Y eso lo vamos a analizar ahora. Bueno, menos mal que he hecho un chiste. Ok, listo. Lo resolvemos. ¿Tienen alguna duda de las características del circuito en serie y paralelo? Tienen que quedarles claro, porque el curso en sí, la idea es que ustedes se lleven eso. De todas maneras, esto lo pueden repasar en los videos, ¿verdad? ¿Todos firmaron la lista? Yo no. Por favor, pasen ahí porque ya la lista está oficializada. Ayer faltó usted y firma faltó. Usted faltó y faltó otro. No, estaba. Sí, me faltó. Yo creo que al inicio éramos 17. No, 18 no. 18, bueno, 18. Listo para resolverlo, señores. Voy a poner valores.
Ok. ¿Vamos a resolver? Ok, en la pizarra estábamos viendo cómo se resolvió el circuito en serie. Ahora vamos a ver cómo se resuelve este otro circuito. Se llama circuito en paralelo. Ok, les voy a dar los mismos valores. Vean qué interesante. Les voy a dar los mismos valores. R1 vale 8, R2 vale 6 y R3 vale 3 ohms. Voy de nuevo. R1 8. R2 6 y R3 vale 3 ohmios. Ok, son tres consumidores de diferente, ¿qué, señores? De diferente resistencia. Y aquí se aplica lo siguiente. Lo primero, les voy a dar para que lo apunten ahí. La fórmula de la resistencia es así: 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más R1 sobre R3. Nada más sustituyen valores. Esta es la fórmula de la resistencia total de un circuito en paralelo. La apuntan, por favor. Veanla. 1 lo da la fórmula. Le hacen una gran raya intermedia que se note y ponen 1, otra raya intermedia sobre R1. ¿Cuánto es R1? 8. Más 1 sobre R2, que es 6. Y 1 sobre 1, ¿verdad? Sobre el... ¿Para sacar la resistencia total? Sí, eso es para sacar la resistencia total. ¿Puedes decirlo? Nada más usted sostiene que este 1 lo va a la fórmula, este 1 lo va a la fórmula, este 1 lo va a la fórmula, este 1 lo va a la fórmula. Solamente pone aquí los valores de R1, ¿cuánto es? 8. Aquí 6. y aquí 3. Eso es todo. Ya lo vamos a desarrollar. Entonces pongo la R total es igual a 1, dibujo el 1 bien grande, 1 sobre 8 más 1 sobre 6 más 1 sobre 3. ¿Van viendo, señores? ¿Van viendo? Ahora sigo desarrollándola. Vean qué interesante. Pongo R total del circuito en paralelo, resistencia total. Dibujo siempre el 1 grandote. Y ya tengo 1 entre 8, por favor. 1 entre 8 no es eso. No, porque es rápido. 1 entre 8. 0.125 más 1 entre 6, 0.5, 0,166. así. Todos les dio lo mismo, señores. ¿Están seguros? Así. Repito, alguien que me diga 1 entre 6. 0.16. Lo redondeamos a 0.16 para trabajar solo con dos decimales. 1 entre 3. 0.33. ¿Cuánto? 0.33. Ok, ahora vean, ya casi la tengo, R total es igual a 1, que no se ha ido. Sumen todo esto, punto 125, punto 16 y punto 33, ¿cuánto les da? Sumen. 0.615. ¿Seguro? ¿Cuánto? 0.615. Ok, ¿vieron de dónde saqué el 615? Todo, señores, por favor. Es la suma de todas las fracciones.
y me dio esto. Ahora sí, 1 dividido entre eso, ¿cuánto da, señores? 0.615. 1 dividido entre esto. Sí. 1.62. Ajá. 1, 62. ok, ahí le da cuánta resistencia tiene ese circuito. La resistencia total ya la tienen, es 1,62 ohmios de resistencia. Observen lo que voy a hacer para ilustrarlo, El señores. resultado entre 1. Sí, porque usted tenía este 1 y no se lo ha quitado, ¿verdad? Sumó todo esto y le dio esto. Esto entre esto le da. Ok, 1 entre 0, 6,15. 6.15. Ahora La primera suma. La primera nace de esto. Suma, sí. Sustituye los valores, resuelve un octavo, un sexto y un tercio. Le da estas, ya le da decimales, no fracciones. Y luego lo suma todo, le da esto, pero mantiene el 1 porque lo ha venido arrochando. Después 1 dividido entre 0.6, Ah, ese lo vi. 15. ¿Quién no entendió el movimiento de la resistencia total? Una pregunta, ¿son 2 decimales las que ponen o 3 decimales? No, 2 decimales. 2 decimales. 2 decimales. 2 ¿Por qué? decimales. Porque en el primero uno. Ah, porque ya está la suma total, pierdo precisión. No, el- Ah, bueno, sí. Ajá, Es- son 2. sí. Y el resultado es igual. Si hubiera dado decimales largos, igual, igual 2. 2, sí. Ok, ¿quién no entendió el primer movimiento? Rubén, ¿entendiste el primer movimiento? Es simplemente, yo le doy la fórmula a usted. Es 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y ya nada más sustituye los valores 863 y desarrolla. Un octavo equivale a 0.12, un sexto a 0.16 y un tercio a 0.33. Y de aquí suma esto, le da esto y hace la división de 1 entre 0.615 y le da 1,62. Ahora pregunta. Si yo agarro, señores, corto la alimentación acá y mido este circuito contra tierra, ¿cuánto tiene que darle? 1,62 la resistencia total. ¿Están entendiendo, señores? Usted agarra un ohmímetro, ustedes agarran un ohmímetro y miden desconectado el circuito, aislado el circuito de la alimentación por protección al tester y tocan en estos dos puntos. ¿Cuánto le tiene que dar la resistencia total? 1,62 con el tester, eso es lo que mide. Y ahí verifica que la resistencia se está, por lo menos es una base de diagnóstico. Ahora, detalle, presten atención. Ojo, de aquí, ahí hay 1,62. ¿Cuál es la menor de las resistencias? Se cumple la primera característica del circuito en paralelo. Siempre la resistencia total de un circuito en paralelo va a ser igual o menor a la menor de las resistencias. ¿Entendió eso, compañero? Sí, porque una punto 62 está por debajo de 3. Exacto. Ok. Como ya tenemos la resistencia total, la ponemos por aquí en orden. Resistencia total y vean lo que voy a hacer. La apunto bien clara y le pongo ohmios. Ahora sí. Ya tengo la resistencia total. Pregunta. Si ya tengo el voltaje, ¿cuánto es? 12. Y ya tengo la resistencia total, que es 1,62, que calculo la intensidad. Sí, lo divido. La intensidad total. ¿Cómo se hace? Intensidad total es a voltaje entre resistencia, señores. 12 dividido entre 5. Esto es igual a 12 entre cuánto? ¿Cuánto? 7.4. Muy bien, excelente. Entonces, ¿cuántos amperios circulan por ahí? Sabemos que el amperaje del circuito 7.5. sale 7 punto cuánto. 9.
7.4 amperes, ya son electrones, pasan por cada uno, pero aquí viene el problema. En función de la resistencia, unos se van a dejar más y otros se van a dejar menos. ¿Entienden? ¿Entienden, señores? Entonces, la intensidad total, vamos a escribirla aquí. ¿Cuánto era, me dijeron? 7.4, pero se redondea a 7.5. Sí, podemos redondear a 7.5. Tenemos valores importantes. Siempre los envuelvo en un círculo. La idea es que ustedes se guíen. Y ya tenemos que el circuito tiene una resistencia total de 1,62, que la intensidad total del circuito es 7.5 amperios. Y ahora voy a calcular cómo se distribuyen en los ramales de la resistencia los 7.4 amperios. Pero primero voy a preguntarles lo siguiente: ¿qué consideran ustedes que le va a pasar al amperaje? Por ejemplo, la resistencia más alta, ¿cuál es? La de 8 ohmios. ¿Qué le hará a esa? Lo bajará, tomará todos esos 7.4, tomará menos que las demás. Toma menos. Porque eso es en total. Okay. Saquen esas conclusiones. Ahora vamos a hacer la razón matemática para demostrarles cómo se comporta el amperaje. Ok, entonces ahora sí, voy a hablar de intensidad en R1. Vean cómo lo pongo, para que lo pongan así en los exámenes. Intensidad en R1. ¿Cuánto es intensidad? ¿Voltaje entre qué? ¿Voltaje entre qué? Muy bien. ¿Cuál resistencia? ¿La total o la personal? La R1. Muy bien, la R1. Entonces pongo 12 entre 8. La IR2, 12 entre qué? Entre 8. No, la IR6. Ok, la IR3. La IR3, 12 entre qué, señores? 3. Ok, ahora sí. 12 entre 8, ¿cuánto le dio? 1.5. 12 entre 6, 2. Muy bien. 12 entre 3, 4. Ok, sumen 4 más 2 más 1.5, ¿cuánto da? 7.5. Voy de nuevo. 4 y 2, 6 más 1, 7.5. Y nos había dado la intensidad total 7.5. Pero vean cómo se distribuye. La resistencia más alta, ¿qué sucedió? Es la del 6. Es la que tiene. Es la que menos consume. ¿Están seguros? Oiga, analicen esto. Dejen de escribir y dejen de hacer cálculos. Analicen esto. ¿Cuál es la resistencia más alta? Muy bien. La que tiene menor consumo. ¿Verdad que me dejan acá? Paz. Es que lo que quiero que entiendan es eso. La llegada a tierra, esa resistencia es muy poca. ¿Por qué? Porque tenemos resistencia. Muy bien, exacto. Esos 7.4 llega y la corriente es perezosa para llegar a buscar el camino más cercano a dónde? A tierra. Entonces, como de esos 7.5 lo ven, ese dice, no, por ahí no, por ahí solo dejo pasar 1.5. Lo otro del restante, que sería 6, se distribuye en la más bajita, que es 3, que deja pasar el máximo amperaje, 4, y 2, y 6, que deja pasar 2. ¿Están entendiendo la razón lógica de esto? En un circuito en paralelo, al poner la corriente de total del circuito, ella dice, tengo 3 caminos. Y los 7.5 amperios se tiran a buscar desesperadamente tierra. Se encuentra en una resistencia muy alta, la de 8.
Y dice, no, por ahí pasan unos poquitos porque está fea. Ahí se embarcan, ahí uno, ¿con cuántos se embarcan? 1.5. Y nosotros decimos, la de 2 sí está fácil, la de 3 sí está fácil, y la de 3 se van 4. Cierra tierra. ¿Está entendiendo esa parte? ¿Comprendieron? Y ya tienen resuelto el problema. Ya tienen resuelto el problema. Si hay ahí, por ejemplo, un solenoide, un bombillo y un relevador, serían R1, R2, R3. Ya ustedes pueden comprender por cálculos y mediciones cuánto le tocaría darse a cada uno. Pueden ser más, digamos, ligados a la misma. Sí, más resistencias, no 3, pueden ser 4. Sí, claro. No tiene un máximo. No, porque eso ya viene de un algoritmo, de un cálculo matemático en el vehículo. El diseñador, recuerden que esto no lo hacen técnicos. El que diseña un circuito lo hace un ingeniero, pasa por desarrollo de un proyecto, lo investiga, lo pone, y sin embargo, a veces vulgarmente, como dicen, se equivocan. ¿Vea usted lo que pasó ahora con las bolsas de aire Takama, con el caso de Volkswagen Gay, con el pedalito de Toyota? Todo eso ustedes creen que son, que no investigaron, hicieron cálculos de cálculos, pero en los cálculos fallaron. Esto que estamos haciendo nosotros es parte de ese cálculo. Ok, hasta aquí hay alguna duda con el circuito en paralelo. Voy a hacer un compendio del circuito en paralelo. Sus características ya las dijimos. La resistencia total del circuito siempre va a ser menor a la de la resistencia. Es decir, que si ustedes un día hacen cálculo mal y tienen un ohmio de resistencia menor y les da 3, ya va mal. Otra característica que tiene es que el voltaje se mantiene a lo largo del circuito. Otra característica que tiene es que en un circuito en paralelo la intensidad se distribuye en función de las resistencias. Sí. Que en un circuito en paralelo la corriente se distribuye en función de las resistencias. La más alta va a evitar el paso, entonces es la que restringe más. Y la más baja, ¿verdad?, es la que va a permitir que llegue más a tierra. Una pregunta con la fórmula esta de intensidad total. Y total es esta, o resistencia total. La resistencia total, perdón. Ajá. En esa, digamos, si hubieran 4 o 5 resistencias, todas igual valen. se ponen por debajo, Sí. igual se les pone la misma cantidad. Todo aquí pone más 1 sobre R4, pero digamos, más que todo para evacuar la duda. Sí, está bien. ¿Dudas, señores? Ok, vean, yo les voy a dar a ustedes una hojita para que hagan uno en serie y uno paralelo, pero lo hacen individual. Saquen un lápiz ahí, en práctica, por lo menos para ver cómo están.